Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. En esta ocasión vamos a hablar de literatura con una de las escritoras aragonesas de más éxito y que acaba de recibir ahora mismo hace unos días el Premio de las Letras Aragonesas 2014. Magdalena La Sala, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por este premio de las letras aragonesas. ¿Cómo lo has recibido? Con una inmensa alegría, estoy feliz. Es algo que no me esperaba, pero que podía soñar, claro, en el mejor de mis sueños, y verdaderamente es un orgullo para mí. ¿Significa mucho para usted entonces? Sí, es el más alto galardón que puede esperar un autor en Aragón. Hay muy pocas comunidades en España que tienen un premio como este, y verdaderamente es muy importante. En un momento vital para mí, pues de gran plenitud, de gran fuerza, y en un momento profesional, pues que también me alimenta los varios proyectos que llevo entre manos y que pues me va a suponer esta sensación gloriosa de todo lo que tengo por delante, ¿no? Me encanta. Hablaremos enseguida de esos proyectos. Con motivo de este premio se ha editado esta antología, ¿no? Una pequeña antología de sus poemas, que es lo que encontramos aquí. Una pequeña selección de textos de todos los géneros literarios que toco, pero que es una forma preciosa que el gobierno de Aragón tiene, pues, para dar a conocer al público, porque es un libro que regala al público, pues bueno, una pincelada de las obras que están publicadas. Bueno, decía que este año está siendo un gran año para usted. Además, acaba de ser también nombrada académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, que está siendo este año un gran año que decíamos para usted, que significa también este nombramiento como académica. Precioso, es un reconocimiento maravilloso, de verdad, que también espero llevar con orgullo, con honor, con responsabilidad, porque al fin y al cabo estos títulos pues también te comprometen, también tú tienes que hacerte merecedora y digna de ellos, ¿no? Y sí, es un año pues que no olvidaré nunca, porque es como un año en el que como un jardín, ¿no? En el que de pronto están brotando todas aquellas flores, pues que tú poco a poco pues has ido plantando, has ido cuidando, has ido trabajando
soñando que algún día podrían brotar. Pues sí, pues llega. Pues antes de hablar de estas flores, vamos a conocer un poquito más a Magdalena La Sala. Nace usted en Zaragoza y desde muy niña se interesa por la literatura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le atrajo de los libros? Por de los libros y de la palabra. Los libros a mí me causaron siempre enorme fascinación. Yo leía a escondidas, casi como un acto prohibido, porque en casa me buscaban para otras cosas y yo estaba siempre refugiada en un sitio con un libro, ¿no? Y la palabra como maravilloso instrumento para poder conectar con eso que sentía dentro de mí. Entonces entendí que la palabra podía traducir al exterior esos mundos que yo estaba comprendiendo porque vivían en mí, pero que necesitaba comunicar. Entendí que la palabra era ese gran instrumento que a mí me iba a ayudar a satisfacer esa enorme necesidad de expresión con la que yo me identificaba. Soñaba ya entonces con ser escritora. Yo tuve muy claro que lo mío era la palabra y escribí desde muy pronto, pero además escribí en género literario, es decir, lo primero que escribí fue una novela que quería que mis amigas leyeran, escribí teatro, es decir, tenía esa conciencia perfectamente estructurada dentro de mí de lo que significaban los géneros literarios. Lo que pasa es que todo estaba englobado, todo era como diferentes imágenes de una misma pulsión personal, que era la necesidad de construir esas palabras, la necesidad de expresarme. Entonces, luego se trataba de encontrar aquellos modos en los que esa palabra se podía expresar, pero siempre partía de una pasión interna que reconocía especialmente y que además la vivía con una fuerza interior, pues como de un volcán que bulle dentro de ti. Entonces tuve la suerte de encontrar en la palabra esa forma de encauzar esa enorme energía para encauzarla, para que fuera útil y para lograr mi propósito, que era comunicar. Ha nombrado el teatro como una de esas primeras, esos primeros géneros por los que se interesó. A los 19 años estrenó su primera obra de teatro, además en el Principal, una obra que además que usted dirigía, es La rebelión de
fascinante porque además yo era muy joven y verdaderamente eso sí que pensé en un momento dado que yo me podía dedicar al, al teatro como espectáculo total, porque en el teatro, a pesar de haber ejercido los diferentes papeles o posibilidades que da el género, pero al final sí que me identificaba mucho con la totalidad del teatro, desde la dirección escénica y desde la elaboración del texto. Entonces, el teatro ha sido siempre una oportunidad maravillosa de autoconocimiento. Te permite comprender tus personajes interiores, lo cual es entender esos lenguajes del propio, de tu alma, ¿no? Ese mundo interior que dentro de ti también actúa, y entonces el teatro era como ese permiso, ese puente que me permitía sacarlo al exterior y aprender de eso. El teatro como un espejo de ese interior en el que tú estás aprendiendo, puedes analizar y por ende puedes también estudiar al propio mundo, porque al fin y al cabo cuando tú te estudias y cuando tú te analizas, en el fondo lo que tú estás estudiando es al mundo. Comenzó además después de esa obra de teatro, a los años, a los 90, comenzó su trayectoria literaria con un volumen de poesía y otro de cuentos. ¿Qué es lo que, cómo era la Magdalena, la escritora Magdalena La Sala de aquella época? ¿Qué es lo que queda de ella en esta época actual? De todas las dudas que yo tenía entonces de cómo llegar, de cómo lograr esos deseos y esos objetivos que sí que sentía claros, que era dedicarme a escribir, de todas aquellas dudas, yo recuerdo que decidí que eran dos pilares básicos en lo que yo me tenía que sustentar. Un pilar básico era ser fiel a mí misma. No tenía ni otra forma, es decir, no podía ser otra cosa. Y por otra parte era una enorme fuerza la que esa sensación me daba, ¿no? Y por otra parte la certeza de que a un buen escritor le hacen dos cosas: vivir mucho y leer mucho. Como la lectura ha sido una pasión para mí que nunca he abandonado, la vida tenía que ser también ese escenario donde yo podría aprender
a aprender a, a desgranar, a ensayar, a experimentar todo lo que podría comunicar. Es decir, esa vida vivida de verdad, no que pase a 3 metros de ti, sino que te moja, que te salpica de verdad, que te conmociona por dentro de verdad, y eso se convierte al final en un maravilloso caudal de investigación, y es lo que te permite el poder construir luego esa palabra exterior, el poder construir eso que tú quieres decir. Yo creo que eso es lo que yo lo sigo conservando. He seguido toda la vida escribiendo teatro, escribiendo prosa, escribiendo poesía, porque los géneros al fin y al cabo pues, solo son soportes de esa expresión que me caracteriza, ¿no? De esa necesidad de expresión original, pero creo que sigo siendo en lo esencial la misma, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he experimentado, con todo lo que he podido decir, esto me sirve, esto no me sirve, o por aquí quiero seguir, o esto lo abandono. Sin embargo, creo que lo esencial, el mantenerme fiel a mí misma y esa humildad ante la vida, porque es el verdadero campo de aprendizaje, yo solo lo mantengo. Posee también amplios conocimientos de arte dramático, psicología, literatura, filosofía, periodismo, entre otras disciplinas. ¿Cómo le han ayudado estos conocimientos en su carrera literaria? Sí, claro. Mi formación es multidisciplinar porque realmente estaba enfocada a la escritura. Entonces, la curiosidad, yo siempre he estudiado por curiosidad. La curiosidad y el gusto por aprender, la necesidad por aprender, ¿no? La necesidad por descubrir otros mundos que me brindan las enseñanzas académicas, los libros, cualquier forma de aprendizaje es buena para mí. Entonces, toda esa red multidisciplinar de formaciones que tejí eran siempre para desembocarlas, para enfocarlas en la escritura. Evidentemente, toda esa formación es en la que yo me he hecho fuerte, me he construido una estructura
que me permite pues moverme con mucha libertad por los géneros literarios y al fin y al cabo pues para conseguir el oficio, al final el oficio del ejercicio de la palabra. En su faceta de escritora, en alguna ocasión se ha definido como investigadora de la condición humana y de la esencia filosófica del ser. ¿Qué significa esto? El estudio del alma humana. Es decir, esa fascinación por el ser humano. Al final yo creo que escribir es para mí una expresión de esa fascinación por la experiencia vital. Una experiencia vital que te puede que te puede llenar de preguntas sin respuestas, pero al final es solo a través de la experiencia vital en que vas a poder intentar encontrar esas respuestas. Y mientras lo intentas, van surgiendo en el camino, va surgiendo pues todo aquello que te ayuda a continuar esa búsqueda. A veces yo lo siento muy sinceramente, que a veces he pensado que es como si yo buscara una sola palabra, una palabra que logre contener todo aquello que soy capaz de sentir. Y esa palabra no existe, pero mientras la busco y la busco y la busco, realizo un camino en el que surgen muchísimas otras palabras, muchísimas otras experiencias, muchísimas otras posibilidades y oportunidades, ¿no? Y al final dices, bueno, pues que tarde mucho en encontrar esa palabra que lo contiene todo, porque realmente mientras ocurre ese camino es la fascinación de todo lo que va saliendo a tu encuentro. Bueno, además de escritora, es usted actriz y recita poesía, ha hecho recitales de su obra, de autores clásicos y también de poesía femenina andalusí. ¿Por qué? Porque este amor o esta pasión por la poesía, por los recitales y en concreto por esta poesía andalusí. Porque la palabra hablada, la recitación, forma parte del mismo proceso que escribir. La palabra es la que comunica, es la que tiende un puente entre el alma y el exterior, entre el mundo interior y entre el mundo externo, y entre el creador y el espectador. Entonces la palabra es ese grandioso instrumento puesto al servicio del ser humano. Dicha en poesía, dicha en teatro, dicha
novela o en cualquier otro soporte, un cuento o en fábula, pero a mí la palabra hablada siempre me ha llamado, me ha gustado mucho porque la voz es un enorme instrumento poderosísimo. Entonces, cuando al estudiar canto, interpretación escénica a través de la voz, reparas y te das cuenta, haces consciente el inmenso poder que tiene de comunicación la palabra, de convicción, de seducción, de creación en el otro, de otros mundos interiores, y al final lo que el creador está queriendo, deseando, es suscitar en aquel que está al otro lado del puente esa posibilidad de otros mundos interiores. Si tú escribes desde tu comunicación contigo mismo, a través de la palabra, construyendo ese puente de comunicación, tú lo que estás intentando es que el espectador también entre en contacto con sus propios mundos interiores. Hablamos de esos recitales de poesía andalusí que no son los únicos o la única relación que ha hecho usted en cuanto a la palabra con ese mundo, con esa época de la historia de España. Ha escrito varias novelas ambientadas en Al-Ándalus, una de ellas, La estirpe de la mariposa, que le ha reportado grandes éxitos, grandes reconocimientos. ¿Por qué ese amor hacia esa época? Porque fue es una época, Al-Ándalus es una época de la cultura hispánica muy poco conocida y que se nos ha negado, y a mí me duele porque se nos ha negado el permiso de una autoestima para reconocernos como pueblo de una riqueza intelectual, cultural e histórica, pues que es necesaria que la entendamos. Al-Ándalus supone una explosión cultural, una riqueza como pueblo, en un momento en el que aquí se unen Oriente, todas las corrientes orientales que vienen, toda esa Grecia clásica que se traduce aquí en el estado andalusí, y como puerta también para ese occidente, que ahora le llamamos occidente, pero que sería ese mundo occidental que veríamos nacer a partir del siglo XIII, XII,
y toda la experiencia intelectual de Al-Ándalus eh, se revive luego en el Renacimiento, es la base de los grandes filósofos de la Baja Edad Media, del Renacimiento posteriormente. Es decir, le debemos mucho al andaluz y sobre todo le debemos reconocernos también como, como en esa lectura además de libertad ideológica, porque al andaluz no es ese islamismo integrista que lamentablemente hoy conocemos y con el que se ha querido a veces relacionar. No, históricamente hay que entender al andaluz como una etapa histórica que le pertenece a la cultura hispánica y que forma parte de nosotros, forma parte en nuestra forma de concebir la vida, incluso en nuestra ideología muy pegada a la libertad y a cierta rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, le dediqué varias novelas porque fue un descubrimiento, en mí fue el descubrimiento de que tenía que ponerle voz a toda una verdad histórica que no había sido contada, o al menos bien contada. Y verdaderamente fue fascinante mientras me dediqué a estudiarlo durante muchos años, a conocerlo, porque aunque tú lo puedes conocer pues a través de tus estudios, pero sumergirme en la verdad de la historia andalusí era como si tú conoces París en una postal o te vas a vivir un año a París. Es esa misma sensación, ¿no? Entonces hay que intentar vivirlo desde la piel, desde la emoción. Le ha reportado mucho, le ha dado muchas satisfacciones. Es el libro más conocido ambientado en esa época, sí, la estirpe de la mariposa. Cuando yo empecé a escribir sobre el andaluz, no había nadie que novelase esa época. Y entonces yo creo que le he dedicado pues 7 novelas, aparte de ensayos, aparte de textos más cortos o cuentos. Yo llegué al andaluz a través de la poesía, a través de descubrir que mis propias raíces poéticas, pues bueno, a partir de García Lorca o de Pedro Salinas o de Miguel de Molinos, la mística española, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, aún tenía que ir más atrás, y es cuando descubro a Benjazam de Córdoba, a Ben Zaidún, y descubro un mundo impresionante y que se nos había negado, de poetas andalusíes que además
además son filósofos, que además son grandes estudiosos de la vida y del amor, sobre todo. Y entonces yo instintivamente yo me estaba identificando con esa forma de expresión, con esa forma de hacer poesía, que era una forma de englobar también una actitud ante la vida, una búsqueda filosófica y sobre todo un entendimiento del amor como energía capaz de aunar la experiencia vital con la experiencia de búsqueda espiritual. Claro, yo me tuve que detener ahí y profundizar y meter hasta el fondo, porque el descubrimiento a nivel personal que hice tenía que comunicarlo, y además pues es como si me estuviera esperando a mí. Entonces, claro, me ha reportado muchísimas satisfacciones, sobre todo porque abrí puertas a otros, no solo literariamente, sino culturalmente, a poder entender la verdad de una época histórica que se había pues como refundido en unos cuantos párrafos de la historia académica, pero en la que no se había profundizado y no se había diferenciado en los diferentes matices que había que comprender. Ha nombrado el Renacimiento, la última novela que ha publicado, la tenemos aquí, La Casa de los Dioses de Alabastro, está precisamente ubicada o ambientada en el patio de la Infanta, un lugar que usted conoce bien. Parece que era casi obligatorio hacer este homenaje al patio de la Infanta con esta historia. Casi destínico, porque realmente sí que creo que la vida me llevó al patio de la Infanta. Sí, es una... bueno, después de 20 años de estar con la idea, con la ilusión, pero precisamente por ser Zaragoza, precisamente por ser el patio de la Infanta, un lugar donde prácticamente vivo por mi trabajo, no podía ser a la ligera. Entonces, hasta que decidí centrar a Zaragoza y al patio de la Infanta como motivo de una novela mía, pues tuve que estar muy segura de todo lo que quería decir. Y verdaderamente salió La Casa de los Dioses de Alabastro como primero como la expresión de una pasión personal por la historia de la familia Zaporta y Sant'Angel, por la historia de esa casa Zaporta espejo del esplendor renacentista zaragozano, pero también
un homenaje a mi propia ciudad y como un homenaje a ese esplendor que yo quiero recuperar. Quiero recuperar esa memoria de Zaragoza como capital y cabeza de la corona de Aragón. Quiero volver, que volvamos los ojos no solo a la guerra de la independencia, no solo a los sitios, sino a ese siglo XVI donde Zaragoza era referente en Europa de cultura, de viajeros, era un crisol de intercambio cultural, de maestros que venían a enseñar, de alumnos que venían a aprender y de gente muy rica que dejaban su impronta de riqueza y de cultura construyendo edificios que embellecían la ciudad. Esa es la Zaragoza que yo decidí mostrar, porque además el reflejo de esa Zaragoza diversa, rica, no solo cruce de caminos, sino atracción, polo de atracción de diferentes influencias y sobre todo mirando al Mediterráneo, mirando a una ambición cultural como ciudad, esa es la Zaragoza que está reflejada en el patio de la Infanta. Entonces, claro, las piezas se encajaban por sí solas, ¿no? Y cuando yo me sentí preparada para poder contar todo eso, lo que yo veía en el patio de la Infanta, entonces fue cuando pudo salir la novela. Este año además publica dos libros diferentes, uno es un poemario, Cartas en un semáforo rojo, y el segundo es una novela, la veremos para octubre, La última heredera, que es lo que quiere mostrar en estas dos publicaciones. Cartas en un semáforo rojo es un poemario que escribí a lo largo de 2 años con es una imagen muy particular, porque yo me di cuenta cuando tú conduces en esos parones a los que te obliga un semáforo rojo, yo me di cuenta que son instantes, a veces mucho menos de un minuto, en el que por tu cabeza pueden pasar tantísimas cosas y tantísimas decisiones y tantísimas clarividencias y tantísimos pensamientos, es decir, tantos destellos de lucidez que me pareció bueno, pues divertido por lo menos el poder expresar todo, porque además en mi proceso personal en ese momento esos semáforos rojos obligan
obligatoriamente me reconducían a mí, a mis propios pensamientos interiores y a pensamientos elaborados en relación a determinadas vivencias que tenía que comprender, aprender, aceptar. Es decir, entonces es una historia personal que construyo a través de pequeños golpes, porque cada página es como un destello, como algo que estoy contando, ¿vale? Pero como forma de diálogo interior, porque es como si esos semáforos rojos me obligasen a indagar en ese interior, a dialogar con ese interior, y cómo lo saco al final, poder comprender todo eso que está pasando. El último poema, además, me di cuenta que era el último poema del proceso y de ese libro, porque es un poema de apertura de semáforo. Es como si ese semáforo ya simbólico se abre y ya puedo continuar. Pero mientras tanto, cada página, cada golpe, cada parón de esa luz roja te obliga a enfrentarte a ese diálogo interno. Y bueno, pues por eso fue una experiencia muy bonita como ejercicio literario, pero también de enorme agradecimiento, porque aprendí mucho luego leyendo cada uno de esos mensajes dichos en cada uno de los semáforos. Me di cuenta de cosas. Se nos acaba el tiempo. Sobre la última heredera, ¿qué es lo que encontraremos? La última heredera es una novela quizás de las más ambiciosas que he escrito, y que está ambientada en el siglo I antes de Cristo. Ahí lo que hago es recuperar todos los mitos, símbolos y rituales de las culturas precristianas que jalonan todo ese mundo conjunto y familiar que es el Mediterráneo, recuperando unas huellas de Alejandro Magno. Alejandro Magno es el que es el primero en el siglo III antes de Cristo, que entiende el Mediterráneo como un todo, como una unidad. Él crea un idioma común, tiene una ley común, una moneda común, pero permite la idiosincrasia de las creencias religiosas de cada uno de los territorios que va uniendo. Yo he tomado esa idea de ver el Mediterráneo como un todo, y en el siglo I, recuperando esas ideas, esa huella anterior, lo que reconstruyo son
Los mitos precristianos y los rituales precristianos que él había respetado. ¿Qué ocurría en cada uno de esos territorios? ¿Cómo se vivía una misma idea, pues, de adoración a la diosa como gran poder creador? ¿Cómo se vivía en cada uno de esos sitios? Y por fin, ¿qué herencia tenemos? Nosotros somos hijos de ese Mediterráneo. Entonces el Mediterráneo como gran madre, como ese vientre de agua que al final nos ha parido a todos nosotros culturalmente, pues bueno, me ha fascinado siempre y por fin quizá he escrito la novela en la que yo puedo expresar esa fascinación. Pues mucha suerte, Magdalena, con estos nuevos proyectos y enhorabuena de nuevo por ese premio. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya, les invitamos a acompañarnos de nuevo en el próximo Aragoneses. Buenas